muchas gracias a todos ustedes por la invitación, muchas gracias a Palabras de Clio por permitirme pues exponer estas palabras. Empezaré pues, bueno, el título es, como lo acaba de decir Silvia también, Vodú, magia y religión. Y voy a empezar compartiendo, digo, la pantalla. Aquí está, nuestro título, Vodú, magia y religión. Pues empiezo. En la noche del 13 al 14 de agosto de 1791, cerca de la plantación Lenormand de Mézy, en el bosque Bois Caïman, en el norte de Haití, se llevó a cabo una importante ceremonia vodú. La ceremonia fue presidida por Dutty Boukman, un esclavo negro que provenía de Jamaica, y por una sacerdotisa del vodú, una mambo, así se les llaman a las sacerdotisas del vodú, de nombre Cécile Fatima. En este cuadro, en esta ponencia de transparencia, estamos viendo un cuadro representativo de esta famosa ceremonia del Bois Caïman. En esta ceremonia asistieron varios líderes de la primera fase de la revolución haitiana. Georges Biassou, entre ellos, Jean-François Papillon, luego Jean Boulet y un elevado número de esclavos, y todos hicieron el juramento de luchar hasta la muerte para obtener su libertad de los terratenientes esclavistas franceses. Al mismo tiempo que bebieron la sangre de un enorme cerdo negro sacrificado por la misma sacerdotisa como ofrenda a los espíritus, en vodú haitiano se llama los loas, para obtener de ellos protección al concederles cierto grado de invulnerabilidad según sus creencias. En este mismo acto se reconoce a Boukman como jefe de los insurgentes y, según lo que cuentan la historia, la ceremonia habría de terminarse por una tormenta tropical que dispersó a los asistentes. Para algunos investigadores, el relato de la ceremonia de Bois Caïman tiene mucho de mito, más de mito que de realidad. Lo cierto es que al poco tiempo, en la noche aquí estamos viendo precisamente, hay un error en esta transparencia. Es una representación de la mambo, de Cécile Fatima, pero el que está al lado no es Boukman. Para mí es Biassou, porque Boukman nunca se vistió de general con uniforme. Biassou sí, Biassou fue general en el ejército de Toussaint Louverture. Después, creo que el que está ahí dice que es Boukman, pero para mí que es Biassou. No es Boukman. Boukman siempre se ha presentado como un esclavo de torso desnudo, era de los cimarrones, el jefe de los cimarrones. Bueno, pues el hecho es que después de la ceremonia del Bois Caïman, que fue el 14 de agosto, en la noche del 21 al 22 de agosto se inició el movimiento de los rebeldes, la rebelión de los esclavos, con una quema enorme de muchas plantaciones y asesinatos de muchos franceses, de cientos de franceses. Esta noche se conoció como la Noche de Fuego. Boukman fue capturado después y fue ejecutado el 15 de octubre del mismo año. Su cuerpo fue quemado y su cabeza fue exhibida clavada en una pica en Cabo Haitiano para convencer a los que creían en su invulnerabilidad, precisamente. Ahora, ¿por qué un acontecimiento tan importante habría sido minimizado? Me acuerdo que en mi libro de historia, que llevaba el libro de texto que llevaba en la escuela, se menciona la ceremonia de Bois Caïman. Sin embargo, nunca se comentó, se dijo que fue una ceremonia del vodú. O sea, la palabra vodú nunca apareció en mi texto. Bueno, había que ver que mi escuela era una escuela de frailes católicos, entonces, bueno, no querían fomentar eso. Bueno, es una de las razones, ¿no? Que me pregunto yo, ¿por qué ha sido minimizado una cosa tan importante? Yo digo, ¿qué intereses puede haber detrás de la desacreditación del vodú como fenómeno que ha podido aglutinar a los rebeldes que forjaron la primera república negra del Nuevo Mundo? A grado tal, digo yo, que el término hoy en día solamente invoca
imágenes de hechicería, brujería, magia negra, muñecos clavados con alfileres, ritmos frenéticos de tambores, cantos ejecutados en coro, danzas lascivas, erotismo insinuado o expreso, bacanal, sacrificios de gallinas negras, zombies y muchas y tantos otros clichés derivados de la influencia tanto de la Iglesia Católica como de Hollywood. Aquí estamos viendo precisamente cómo se anuncian en Internet, en Amazon, la venta de muñecos vodú, cosas que no existen en el vodú para nada. No hay muñecos vodú en el vodú, solamente existen en tiendas para turistas. Y estamos viendo la representación de un zombie aquí, por un artista haitiano. Y aquí vemos anunciando cine vodú, imagínense nomás. Las 11 mejores películas sobre maldiciones y posesiones rituales del ocultismo caribeño. Por cierto, dentro de esto, la segunda imagen que vemos a mi lado derecho es de una película que fue filmada por un gran director de cine hollywoodense, que es Wes Craven. La película se llamó The Serpent and the Rainbow, La serpiente y el arco iris, que fue filmado basado en una novela del mismo título de Wade Davis. Pasó a la historia como una mala película de terror, pero el libro en sí no es ni un libro de terror ni un libro de ciencia ficción. Wade Davis escribió un libro, Wade Davis es un periodista canadiense que fue a Haití a investigar precisamente un caso de zombificación y llegó a conclusiones muy interesantes y muy serias que no tienen nada que ver precisamente con una película con ciencia ficción ni con terror. Bueno, sin embargo, yo digo, a pesar de todos estos mitos, allende de esos mitos creados por Hollywood, por la Iglesia Católica misma, y además por un pueblo, por un imperio, digo yo, por el imperio norteamericano, que necesitaba señalar el atraso de un pueblo independiente de mayoría negra como ejemplo de oscurantismo para una gran parte de su población de misma extracción. O sea, durante mucho tiempo Haití era eso, el ejemplo, aquí están unos negros independientes y están en el atraso, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo era necesario tener Haití como ejemplo con el vodú, entonces se propagó todas esas clichés acerca del vodú y estaba fomentando por la Iglesia Católica, por el Imperio Norteamericano y a través de Hollywood. Ahora, en esta charla, ¿qué es lo que pretendo hacer? Pretendo desmistificar y demitificar el fenómeno vodú sin grandes pretensiones, sin el rigor obligado de una metodología de investigación. Aquí expondré solamente lo que he escuchado y aprendido de la boca de los mismos voduizantes, de los practicantes del vodú. Y al respecto, cito las palabras de un sacerdote del vodú, se les llama Hungan, que es de la meseta central de Haití, en la parte central de Haití, que fue recogida por Claude Plançon. Claude Plançon es un francés que es casado con una mambo, vive a los alrededores de París, y él publicó un libro que se llamó así, Vodú, palabras de un iniciado, y cito las palabras de este Hungan. Dijo, ha llegado el tiempo para que el vodú salga de sus escondites secretos a fin de que el mundo sepa de su existencia verdadera. Bueno, antecedentes del vodú. Existen varios fenómenos parecidos al vodú en otras partes del orbe. Puedo citar la santería, las macumbas, el obeaísne, el culto Shango, el candomblé, en países como Cuba, Brasil, Uruguay, Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia, etcétera. No puedo mencionar solamente algunos. Sin embargo, curiosamente, el vodú solamente se desarrolló en la República de Haití. ¿Por qué razón? Bueno, la República de Haití, podemos hablar rápidamente de sus antecedentes históricos, es la tercera parte occidental de la isla, de toda la isla que se llama igual, que se llama Haití también, en su nombre
original, el nombre de que los dio los arawak y los tainos, que significaba tierra alta, tierra montañosa, gran tierra. Sabemos que fue descubierta por Cristóbal Colón, quien desembarcó un 5 de diciembre en una pequeña isla al noroeste de la gran isla que al que le puso el nombre de Mole San Nicolás, en honor al santo del día siguiente, que el 6 de diciembre es el día de San Nicolás. De hecho, el 5 de diciembre se celebra en Haití como Día del Descubrimiento de Haití. La isla completa fue colonizada por los españoles, quienes la bautizaron con el nombre de la Española, y posteriormente le llamaron Santo Domingo. Estamos viendo, bueno, aquí algunas expresiones de vudú en otras partes. Este es en Uruguay, este es candomblé, perdón, este es en Uruguay, y bueno, esta es una foto de Haití, que también se llamaba Quisqueya o Bohío, por cierto. Y la parte occidental, aquí la que tenemos, es la que es la República de Haití, cuya capital es Puerto Príncipe. Entonces, fue colonizada por los españoles. En el Tratado de Ryswick, 20 de septiembre de 1697, los españoles le cedieron a Francia esta tercera parte de la isla, que es la actual República de Haití. La otra parte se quedó como la República Dominicana, como Santo Domingo, la República Dominicana. Es justo en esta parte, la parte francesa, que es donde se desarrolla el vudú, por razones que vamos a ver más adelante. Entonces, para hablar de los orígenes del vudú, tendríamos que pensar en los primeros pobladores fueron completamente, sucumbieron pues a los trabajos que los obligaron a hacer, y en su lugar fueron traídos desde varias costas del África Occidental. Eran los Peul, los Congo, los Ibo, los Nagos, los Radas y sobre todo los Fon del antiguo Dahomey, actualmente República de Benín. Ellos llegaban en número de 30 a 40,000 cada mes, después de una larga travesía en condiciones infrahumanas en esos barcos que podemos ver aquí en algunos ejemplos. La de abajo es un barco muy famoso, la María, no me acuerdo María qué. Bueno, en la cala de los barcos se ponían, así como podemos ver en esta imagen, cantidades de personas amontonadas en este lugar. Okay. Su esperanza de vida al llegar en la isla no rebasaba los 4 años, debido a los malos tratos y al duro trabajo de los campos de caña, de café, de cacao y el trabajo duro de las minas, pocas minas que había. No se reproducían, no llegaban a reproducirse. Además, era mucho más económico traer mano de obra ya adulta por medio de este comercio tan horrible, abominable, que conoció, lo más horrible que conoció la humanidad, que es la trata de los negros. Un comercio apoyado y fomentado por quien ostenta tal vez el merecido título de procurador y protector universal de todos los indios de las Indias. Me refiero a este personaje, Bartolomé de las Casas. Es muy conocida su famosa defensa que hizo a favor de los indios en la famosa controversia de Valladolid de 1550 a 1551, en donde defendió la existencia del alma en los indios, y tenían alma y había que protegerlos y evangelizarlos. Sin embargo, también es muy conocido que él recomendó, y cito, en 1517, Fray Bartolomé de las Casas, horrorizado por el trato dado a los aborígenes del Nuevo Mundo, propuso que cada blanco avecinado en las Indias pudiera importar hasta 12 esclavos negros que relevaran a los nativos de las penosas tareas impuestas por los españoles. O sea, ahí sí no tuvo miramientos para permitir y fomentar la trata de los negros. Sin embargo, estamos hablando de 1517, debió haber pasado más de 100 años. En 1685 fue cuando salió la famosa ley que regulaba este comercio, el Código Negro, el famoso Código Negro, el Code Noir,
en el cual en su artículo 2 había la obligación de, para los dueños de bautizar a sus esclavos negros. Hasta entonces, bueno, se les obligaba a rezar antes y después de las largas jornadas de labor y se les repartía imágenes de los santos católicos que pronto fueron asimilados a las entidades de sus propias creencias. Sin lugar a dudas, el vudú tuvo en sus orígenes un fenómeno lingüístico. Hablo de la formación del creol. No es casual que los esclavos de la parte francesa de la isla no hayan adquirido la lengua de sus amos, o sea, no hablaban francés. En lugar del francés, ellos desarrollaron un nuevo vehículo de comunicación, una lengua franca, un creol, las lenguas se llaman creol, que así se llama precisamente, se llama creol. Un fenómeno que según los, de acuerdo a los lingüistas, Thomason y Singler, es un proceso que puede tardar más o menos como alrededor de 20 años, cuando mucho. Así que no dudo que el nacimiento del creol fue uno de los impulsores fundamentales del vudú. Al tener un vehículo de comunicación, seguramente se posibilitó el intercambio de manifestaciones culturales, intercambio de costumbres, tradiciones, cultos y creencias entre los esclavos que eran de diferentes etnias. Pero sobre todo había una gran, casi un dominio casi exclusivo de los Fon, que eran mayoritaria en esta parte de la isla, además de que los Fon en su lugar de origen era también una etnia de guerreros. Ellos impusieron aportaron mucho más en la formación tanto del lenguaje como del fenómeno vodú. De hecho, la misma palabra vodú deriva precisamente del lenguaje de los Fon y significa espíritu. Quien estamos viendo ahorita en pantalla, el doctor Jean Price-Mars, fue el primero, es un etnólogo haitiano, fue el primero en estudiar el vodú desde un punto de vista científico. En su libro Ainsi parle la langue, Jean Price-Mars lo define como una religión sincrética, más bien como un sincretismo de religiones. Y él lo explica precisamente porque el vodú nace de la mezcla de la religión católica con los diferentes cultos anímicos africanos. Yo personalmente prefiero ver en el vodú un fenómeno cultural que va mucho más allá de una religión. Para mí es mucho más que una religión. Sobre todo el vodú que se sigue practicando en las zonas rurales. Para mí el vodú es este conjunto de prácticas mágicas encaminadas a dominar las fuerzas de la naturaleza en beneficio del ser humano y que al mismo tiempo resuelve para sus practicantes las necesidades de acción, conocimiento y trascendencia, reuniendo de esta manera los 3 puntos del triángulo que fueron separados por la escisión de la magia antigua, la magia primitiva. En esta escisión que la magia se dividió en ciencia, técnica y religiones. El vodú los vuelve a reunir. Entonces, con esta escisión, el conocimiento se quedó con la ciencia, la acción con la técnica y la trascendencia con las religiones. Para mí el vodú son todas esas prácticas místicas, maravillosas y sublimes que vuelven inmanente lo trascendental. Al proporcionar una explicación del mundo, cosmovisión, al mismo tiempo que aporta las recetas, o sea, técnicas, para transformar y orientar el curso de los acontecimientos de la vida cotidiana. Eso es el vodú. Estoy tratando, si les decepciono, porque no voy a hablar ni de magia, ni de brujería, pues habré cumplido con mi propósito, que es precisamente presentar este otro aspecto del vodú desconocido. Para mí, el vodú es todo este bagaje de saberes que se transmite por tradición oral, que no tiene dogma, ni apostolado, ni doctrina, ni libro sagrado, ni normas de observancia obligatoria, como decálogo, y
que no sé si afortunada o desafortunadamente fue convertido en religión por un decreto presidencial firmado por Jean-Bertrand Aristide el 4 de abril de 2003. Jean-Bertrand Aristide tomó este decreto en Palacio Nacional esta vez. Este decreto, en sus artículos, lo hace que el vodú lo reconoce como una religión a la par de cualquier otra religión, y en su artículo 5 dice textualmente: el líder del culto vodú, responsable de un templo o un alto lugar sagrado, puede ser invitado a prestar juramento ante el decano del juzgado civil de su jurisdicción. Una vez juramentados, los líderes del culto vodú pueden estar autorizados a celebrar bautizos, bodas y funerales. Vaya. El sociólogo Laennec Urbon, famoso sociólogo que vive en Francia, egresado de la Sorbonne, afirmó que el presidente Aristide tomó el decreto en un espíritu de manipulación del vodú, quiso manipularlo para tener gente que más lo apoyara. Y agregó Laennec en un artículo que se publicó, aquí está el artículo, lo están viendo en pantalla, y agregó él que es absurdo además que en su artículo 5 se autorice a los jefes del culto a celebrar rituales que no forman parte de las prácticas del vodú. O sea, no hay bautizos en el vodú. Y si bien existen matrimonios, son matrimonios místicos que se celebran entre un iniciado y un espíritu, un loa, o sea, le llaman un matrimonio místico. O sea, ¿cómo les autorizan a celebrar rituales que no forman parte de su culto, de sus prácticas? Bien, pues además hubo otras controversias, porque el decreto de Aristide rompió con uno de los artículos de la Constitución, creo que el 280, no me acuerdo cuál, 83, que daba protección a los que practicaban el vodú. Entonces, dicen que es a la par de la religión, pero este artículo que les daba protección desaparece de la Constitución y los mismos practicantes protestaron por el decreto. Entonces fue un decreto bastante controvertido. Bueno, en este momento yo considero que debo de hacer ciertas aclaraciones sobre el término. El término vodú, el primer término que tenemos en pantalla, vodú escrito con esta ortografía, fue utilizado por los colonos franceses en sus escritos a la metrópoli. Ellos hacían remontar esas prácticas, para ellos desconocidas, a un culto antiguo, al culto del becerro de oro, el vaudor en francés, vaudor, y decían, estos practicando vaudor y vodú. Para otros, según Daniel Cohen, de la misma época, el culto derivaría del culto de los valdenses, que en francés es el culto de los vaudois, un culto que se practicaba en Francia a finales del siglo XII, cuyos adeptos se autonombraron los pobres de Lyon, y que tuvo en Henri Arnaud su máximo representante. El término vodú, tal como está escrito aquí ahorita, V-O-D-O-U, a veces lo escriben con V-A-U también, V-A-U-D-U, yo prefiero el V-U, vodú, fue acuñado por Jean Price-Mars y fue adoptado después por Claude Plançon, y viene del lenguaje fon, viene del vodum, que significa Dios, ánimas o espíritus. Se utiliza todavía el término vodum en fon para designar un culto practicado hasta la actualidad por los fons y por los eques. Por lo cual yo sugiero que esta V-O-D-O-U debería de ser la ortografía correcta, valga la redundancia, del término. De esta manera, el equivalente en español sería lo último que tenemos abajo, vodú, con acento en la última U, vodú, para hacer el acento en la última sílaba, en lugar de voodoo. Para mí, voodoo con doble U, que es como aparece en el diccionario de la Real Academia, es una traducción directa del inglés voodoo con doble O. Entonces, se pronuncia realmente vodú, y el último término para mí sería lo más correcto, ¿no?
habría que promoverlo ante la academia. No tengo poder para hacerlo, pero bueno, es una propuesta de españolizarlo como vodú. Bien. ¿Qué es el vodú? ¿Cómo podemos, cuál es aparte de, bueno, ver la ortografía, la etimología, cómo está conformado este fenómeno? Yo afirmo categóricamente que el vodú reconoce la existencia de Dios. Entonces, el vodú tiene una filosofía de tipo teísta. A diferencia de todos los que dicen que es politeísta, hablan de los dioses del vodú. Y no solamente es teísta, es monoteísta, porque en el vodú se reconoce un solo Dios. Este Dios se le llama Bon Dieu, Papa Bon Dieu, que viene del francés buen Dios, Bon Dieu, y también se le llama el Grand Maître, el gran maestro. Entonces, para algunos el vodú es politeísta y otros se escogieron un término no muy nuevo, que es el enoteísta, que es donde hay un solo Dios mayor, el enoteísmo, pero el que se admite la existencia de otros dioses menores. Para muchos el vodú sería una religión enoteísta. Dios en el vodú para mí es toda una disertación. De hecho, aquí estamos viendo un libro escrito por el mismo Lanek Ubon, que ostenta la paternidad del concepto de Dios en el vodú haitiano. En donde él dice que Dios, en el vodú, aparece como, cito, piedra angular que soporta todo el sistema de los espíritus, o sea, de los loas, los espíritus del vodú, y todas las prácticas vodúisticas. Dios es el creador tanto de los loas como de los correspondientes santos, o sea, de sus santos que son los correspondientes de los loas. Vamos a ver cómo a los loas los asimilaron con los santos de la religión católica. Para Max Beauvoir, que fue uno de los máximos jerarcas del vodú, les llaman Ati, el máximo jerarca del vodú, para él Dios es el gran maestro, es el Grand Maître, el que hizo todo lo que existe. Él está mucho más allá de las formas y de todo lo que se puede nombrar. Por lo tanto, a Dios no se le menciona en las ceremonias conocidos como servicios, que son dedicados exclusivamente a los loas, a los espíritus. Dios, el Dios de los blancos, es una imposición de los amos. Es resultado de un intento fallido de deculturación tardía, toda vez que en la parte francesa de la isla la evangelización formalmente se inició muy tarde, a raíz del movimiento de los negros cimarrones, como una medida para detener la rebelión que surgió con el nacimiento tanto de la lengua criolla como del nacimiento del vodú. Eso por los años 1789, después de la Revolución Francesa, 1790. Entonces, este Dios omnipotente que los esclavos recibieron del amo blanco se volvió inmediatamente impotente, casi inútil frente a las fuerzas de sus propias creencias. De él se dice que es el arquitecto del universo, pero su lápiz no tiene goma. O sea, ni él mismo puede borrar lo que está hecho. Lo que está hecho, hecho está. No es un fatalismo, precisamente es donde intervienen los loas, las fuerzas. Entonces, el acto de fe a cual fueron obligados los esclavos se diluye, pero sin perderse. O sea, sigue Dios, lo mencionan como el Papa Dios, el Papa Bon Dieu, se vuelve entonces como una especie de trámite, un requisito, una condición de autenticidad, porque para poder ejercer su propio culto tenían primero que aceptar la existencia del Dios del amo. De hecho, para ser iniciado al vodú, se requiere primero haber sido bautizado en la fe católica, en una suerte, digo yo, de atavismo cultural inevitable, ¿no? Héctor Hippolyte, un famoso pintor haitiano, presenta a Dios de la siguiente manera. Creo que tengo no la tengo, bueno, lo presenta a Dios como en uno de sus cuadros, como un rey coronado, que tiene 3 ojos, que ve todo, 2 narices
y ve todo y sabe todo, que está flanqueado a los dos lados por dos acólitos y sostiene en una de sus manos una lámpara eterna en las manos. Es una representación que, lástima que no la tengo aquí, a lo mejor está más adelante en otra transparencia, vamos a verlo. Bueno, entonces ahí tenemos el concepto de Dios, tenemos la religión, bueno, religión entre comillas, el concepto de Dios que está ahí, pero Dios no sirve. Entonces, ¿con qué vamos a resolver los problemas terrenales? Ahí están los loas. Para muchos dioses del vodú, yo pregunto, los loas no son dioses del vodú. ¿Quiénes son los loas? Pues se llaman Papa Legba, Agüe, Ezili Freda, Ezili Danto, Baron Samedi, Guédé, que es el de la muerte, Ogun Ferray, Simbi, Marasa Dosu Dosa, Kafu, Dambala Wedo, Kadiabosu, Aizan, etc. Así son los loas. Son los espíritus del vodú. Sus símbolos son esos que estamos viendo aquí, símbolos gráficos, se llaman VV, son los VV. Y para manifestarse se necesita cabalgar a alguien. O sea, necesitan para manifestarse una cabalgadura que está en trance. Mucha gente dice posesión, en el vodú nunca se usa la palabra posesión, no es crisis de posesión, es un trance de cabalgamiento. El loa se manifiesta en esta persona en este momento. Para otros, bueno, para los practicantes del vodú, digo yo, los loas que son, no son más que energía, fuerzas de la naturaleza, fuerzas tan naturales como el sol, la lluvia, el calor, el viento, pero son fuerzas de una índole mucho más superior que esos que acabo de mencionar. Se hacen presentes, son invisibles, son fuerzas invisibles que están ahí en la naturaleza, pero se pueden manifestar, se hacen presentes por invocación, hay que llamarlos, y tienen características de manifestación que permite que los reconozcan, tienen sus símbolos, y son clasificados en ritos, naciones y familias. Se cuentan por miles los loas, y su número es tan variable como variables son las necesidades de los voduizantes. Se siguen habiendo nuevos loas, o sea, de hecho, personajes de la misma revolución como Dessalines ya es un loa. No han hecho loa Duvalier todavía, espero que no pase. Los loas no son buenos, no son malos tampoco, no se cree en ellos, solamente se sabe que son y que están, que llegan y se van. Bien. Desde el inicio, aquí está el famoso cuadro de Héctor Hippolyte, un cuadro pintado en 46-48. Debe de estar antes de la otra ponencia, de la otra transparencia. Aquí está su cuadro, donde representa al Papa Dios, al Papa Bon Dieu. Bien. Pero no se utiliza, en la práctica no se utiliza ninguna imagen de Dios, desde luego. Bueno. Los loas se califican, como dije, en familias. Las grandes familias son las tres, las principales, los Congo, los Petro y los Rada. Los Congo son los más benignos, son los más dulces, son los más tranquilos. Entre ellos está el loa del amor. Bueno, el amor, Erzuli pertenece tanto al rito Congo como al rito Petro. Los Petros son los mucho más fuertes. Ahí está Ogun Ferray. Está Ezuli, que es el loa del amor, en uno de mis textos que se llama precisamente Los lustros de Ezuli. Ezuli puede pertenecer a la familia de los Congo como loa dulce, como la mamá protectora, pero puede ser el amor pasión, el Ezuli Jeuj, le llaman Ezuli ojos rojos, que puede pertenecer a los ritos de los Petros. También hay otras familias de loas, de los cuales casi nunca habla un voduizante, que son los Sando y los Guédés. Los Guédés son los loas de la muerte. Cuando preguntas de estas familias de loas, generalmente te contesta el lugar, primero aprende a utilizar tu mano derecha, después sabrás cómo se usa la izquierda. Es la respuesta que generalmente dan. Desde el inicio, los loas fueron asociados con los santos de la Iglesia Católica. Eso se debe a que pues ellos habían recibido imágenes de los santos y en los atributos de los santos reconocen características de sus propios loas. Es así como
San Pedro se volvió Legba, o sea, Legba es asimilado a San Pedro por las llaves, y Legba es el que abre las puertas, es el loa de las puertas, es el primero en ser invocado en cualquier servicio o ceremonia. San Jorge es el loa de la guerra, es Ogufegay. Los gemelos San Cosme y San Damián son los gemelos, los Magasa, el loa Magasa, que es los gemelos en Haití. Tienen una interpretación mística muy fuerte. O sea, cuando alguien tiene un par de gemelos y son homocigóticos muy similares, son personas muy, muy especiales. También Erzulie pues, fue asimilada a todas las vírgenes que uno se puede imaginar, desde Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es la patrona de Haití, por cierto, hasta Nuestra Señora de Checostochova, que es una virgen que fue traída durante el tiempo de la Guerra de Independencia por los polacos, me parece ser. Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, que una de las representaciones de Erzulie se ha asimilado a ella. De hecho, la celebración de Erzulie se hace el día de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio. Por cierto, también los loas se celebran junto con en las mismas fechas que sus equivalentes santos católicos. Curiosamente, ahorita el 2 de noviembre es el loa de los... Es Vamos Samedi, que es un guede, el loa de la muerte. Bueno, la lista de los loas es larguísima. Aquí tenemos más o menos una compilación de nombres de varios loas. La lista puede ser mucho más larga que esto y están naciendo nuevos loas, ¿no? Generalmente. Ahora, ya tenemos los loas, que son espíritus que están ahí, que uno puede invocar para resolver los problemas, desde hacer una curación, desde resolver un problema familiar, desde pedir buena suerte en la cosecha. Para todo se puede hacer un servicio. Los servicios le llaman una ceremonia o servicio. Pero ¿dónde se hace esto? Eso se hace en un lugar que muchos le llaman los templos del vodú. En realidad, el UFO, que es el nombre que se le da donde se llevan a cabo las ceremonias, el UFO. A continuación, pero antes de esto, estamos viendo algunos bebés. Aquí están algunos bebés de loas con sus nombres. Legba, Erzulie. Estamos viendo los bebés de Aïssa. Son dibujos muy interesantes, por cierto, que es lo que se hace en las ceremonias, lo primero que se hace. Estamos viendo el de Kaja Bosu, el de Simbi, que es muy bonito. Cafu, Dambala Wedo, que son serpientes, el loa de la sabiduría, por la serpiente. Ahí están los Magasa, curiosamente son 3 aquí. Agüe, que es el loa de la muerte también, que es en donde se regresan los espíritus en barco otra vez hacia la África materna, hacia Guinea. Para los horizontes, Guinea no es un lugar en África. Guinea es un lugar que no tiene ubicación geográfica, es donde se regresan los muertos después, el alma de los muertos, se van al Guinea, que es el lugar de origen y al mismo tiempo el lugar de destino final, ¿no? Llaman Guinea o Guinea. Bueno, entonces todo esto, la práctica, aquí estamos viendo unas manifestaciones artísticas usando precisamente los dibujos de los loas, les llaman banderas o drapo. Drapo bebé, la palabra bebé significa símbolo de un loa. Los drapos bebés se venden carísimos, están bordados en seda, algunos son diseños de autores. El primero que vemos está hecho por Yves Telemaque, que está basado en un bebé. No podría decir bebé de quién es, pero el segundo sí es un Legba, parece ser. No, es un Legba, es un bebé de Simbi, ahí está. Bueno, aquí hay otro ejemplo de una bandera. También se hacen en medallas con los símbolos de los loas, que se venden bastante caros en plata o en otro metal. Ahí están los precios de estos. $17, por ejemplo, se venden en Amazon también. Bueno, manifestaciones artísticas basadas en los bebés de los loas. Hay quienes que hacen cosas en hierro forjado. Esta es una forja basado en el bebé de Legba. Es una escultura hecho por un autor. ¿Ok? Y entonces llegamos al UFO. Es donde quería llegar. El UFO es el famoso templo vodú, mal llamado templo vodú. No es una construcción dedicada exclusivamente
para propósitos del culto. Puede ser cualquier casa. Ajá. Generalmente están en las afueras de los centros urbanos. Sin embargo, después del decreto de Aristide, se encuentran adentro de las ciudades muchos lugares en donde se practica el vodú. Muchos UNFO se están erigiendo, se están utilizando casas en la ciudad para montar UNFO, y hay mucha gente que se dedica ya al culto. Hay un fenómeno nuevo que está pasando ahorita entre los jóvenes. Muchos jóvenes se están convirtiendo al vodú actualmente en las ciudades. Bueno, normalmente el UNFO está en un gran patio que le llaman el Lacú. El Lacú es un lugar donde hay mucha vida, en donde hay mucha gente ahí que viven en el Lacú. Es como una comunidad. El UNFO es la parte central del Lacú. El Lacú es el patio grande. Entonces, y en el UNFO, o templo, mal llamado templo, tiene tres partes principales. Está el peristilo, que es una construcción más grande, es una construcción de planta generalmente circular, que tiene piso de tierra comprimida y que lleva en medio lo que le conocen como el potomitán. El potomitán es el poste de en medio. El potomitán tiene en su base, creo que tengo algunos, aquí está, un potomitán adentro de un UNFO, en la parte central. Este potomitán va desde el piso de tierra comprimida y toca el techo. La representación simbólica, porque tiene en su base esto que estamos viendo, una construcción de cemento, que puede tener nichitos para poner ofrendas o para poner velas. Para muchos, el potomitán puede simbolizar el origen de la vida, en donde se ven representados los dos sexos, masculino y femenino. Son interpretaciones que ni los vodúizantes dicen, ¿no? Son interpretaciones que dan muchas personas. Para otros es el árbol de la vida, pero para el vodúizante simplemente es el eje de la tierra. Este es el potomitán. Es el eje de la tierra que va desde el piso hasta el cielo. Aparte del peristilo, que es este lugar donde se llevan a cabo las ceremonias públicas, está una construcción de menores dimensiones, que está pegado al peristilo. Este es el Baji, como vimos anteriormente, que es el Baji. El Baji es un lugar donde se encuentra el altar vodú. Aquí estamos viendo un ejemplo de un altar vodú, conocido como KPE, KPE, el lenguaje es Fon también. Entonces, ahí se pone el altar vodú. Aquí tenemos otro ejemplo de un altar. Este es un altar dedicado seguramente, bueno, a varios loas. Ahí está Eusili, seguramente está San Miguel Arcángel, que puede ser Ogú también, una representación de Ogú. Y generalmente, en frente del altar, en frente del P, se encuentra plantado en la tierra un sable o un machete, que es el símbolo del poder militar que alguna vez tuvo el vodú. Este sable o machete lo lleva generalmente en las ceremonias, lo lleva en procesión uno de los ejecutantes del vodú, uno de los oficiantes, que es el Laplace, el que le da lugar a las abanderadas dentro de la ceremonia. Ese es el Baji. En el Baji también se encuentran otros instrumentos del culto, como son los govis, que podemos ver uno abajo, hay dos abajo, que son unas jarras de barro, que contiene, por boca de los cuales hablan los muertos. Los muertos hablan por el goví. Y también están los potet, que son otras jarras de barro también, en donde se guardan el alma de los muertos. Todo eso se encuentra en el Baji. Y la otra pieza es una pieza de menor dimensiones todavía, que es el yevo. El yevo es una construcción apartada de las dos anteriores, que está dispuesta de manera tal que se puede oscurecer completamente el interior. Adentro del yevo se encierran a los que se van a iniciar al vodú. Durante un tiempo, puede ser una semana o 10 días, y durante este tiempo, la persona adentro pierde inmediatamente la noción del tiempo, todo está siempre oscuro allá adentro. Y se dice que se tiene visiones, bueno, se tiene sueños o visiones que son interpretados por la única persona que lo atiende durante este encierro, que es la mamá Uño. Se le llama Uño al que se va a iniciar. El Uño significa el que va a nacer. Y la mamá Uño es la que atiende al que se va a nacer.
interpreta sus sueños y decide cuáles van a ser sus loas dominantes, los loas que van a patrocinar su iniciación, que van a dominar su cabeza, le llaman loa metet, los dueños de su cabeza. Una vez que esta persona haya recibido su iniciación. Entonces, a una persona iniciada se le llama kanzo, porque ya recibió la iniciación, y la característica de un kanzo es que no se quema, puede tocar fuego así y no se quema. Cuando en nuestra casa, me acuerdo de niño, llegaba una persona, una sirviente, una persona que nos hace los servicios domésticos en la casa, y vemos que puede cambiar los tizones de los carbones incandescentes de un anafre a otro sin quemarse. Decimos, oye, mamá, esta mujer es una canción, cuidado. Entonces nos daba miedo, ¿no? Bueno, aparte, bueno, ya tenemos esto, el UFO. Los oficiantes, ¿quiénes hacen el culto? Bueno, a la cabeza de un UFO siempre va a estar el Ungan, si es un hombre, y si es mujer es una Mambo, es el jefe del UFO, el dueño. Los demás oficiantes no tienen jerarquía más que dentro del templo, o sea, dentro del UFO y durante las ceremonias. Fuera de esto son personas comunes y corrientes, o sea, no se les da ningún trato especial porque es un oficiante del vodú y no lleva ningún atuendo especial tampoco. Ellos son, aparte del Unga y la Mambo, que es el sacerdote, equivalente al sacerdote, está en la plaza. Aquí estamos viendo un Unga precisamente, vestido de blanco. Y en la plaza es generalmente un hombre, es el que dirige el movimiento de los porte-drapeaux, que son los que siguen hasta abajo. Los porte-drapeaux cargan las banderas y en la plaza, al entrar en la ceremonia, dirige sus movimientos y ellos ejecutan unos movimientos que, según el número de abanderados, el color de sus banderas y los movimientos que hacen, es una especie de lenguaje codificado, pueden transmitir mensajes con esto, como si fuera un código, un lenguaje Morse. Está la Ongenicon, también conocida como Genicon nada más, es la que dirige el canto. Ella debe de saber, generalmente es mujer, ella debe de saber el orden en que hay que ejecutar cada uno de los cánticos. Dice la primera estrofa y todo el mundo repite en coro con acompañamiento de los tambores. Es muy bueno poder escuchar una ceremonia. Tengo una aquí en la presentación, ojalá nos dé tiempo verlo. Bueno, entonces está la Ongenicon que dirige el canto. A veces la Ongenicon se le permite tocar este instrumento que tiene este Unga en la mano. Es un azón. El azón es un distintivo del Unga, solamente él lo toca. Es lo que le da es su símbolo de poder, pues es su distintivo. En algunas ocasiones puede ceder su azón, que es como una especie de maraca, pero no es una maraca común y corriente, a la Ongenicon para dirigir algunos cánticos. Entonces la Ongenicon en este momento se siente muy honrada de que el Unga o la Mambo le prestó su azón. Luego está la Servant Blow. La Servant Blow es, para muchos es lo que le llaman las vírgenes vestales. Es la encargada de que en el UFO siempre debe de haber fuego y agua. ¿Ya? Los porte-drapeaux, que son los que vimos, las abanderadas. Los ontogis son los ejecutantes de los tambores. Los tambores, generalmente los ontogis son 3, y para igual número de tambores también, como vamos a ver. Luego están los unsi. Los unsi son los servidores del templo, gente que se dedica a hacer las labores que hay que hacer en el laku en general. Ahí se cocina, se hace muchas cosas, se dan clases, las muchachas, las familias mandan a sus hijas que no van a las labores del campo a educarse, o sea, que no hay escuela, adentro del laku. Ahí viven en el laku, aprenden a cocinar, aprenden a hacer las labores de casa a las niñas. Entonces, las que se inician son los kanzo y las que no se inician les llaman bozal, por cierto, el término bozal, un término que se usaba también para designar a los esclavos negros que venían de África, les llaman negros bozal. Bueno, y por último está el Pititkai. Pititkai significa el hijito de la casa. Es un favorito del Unga o de la Mambo, generalmente es familiar, y generalmente se va a volver el sucesor del Mambo o de la Mambo o del Unga. Es los oficiantes. Bueno, aquí estamos viendo, a raíz del decreto de Aristide, se creó una asociación nacional, Confederación Nacional de Voodooistas Haitianos. Sus siglas en creol son KNVA,
que es Confederación, que es K, Nacional de Vodouistas Haitianos. Haitianos se escribe sin la H, con A, haitianos. Y esta confederación nombró a este personaje, Max Gesner Beauvoir, que ya murió, que nació en 1936, un químico graduado en una universidad de Estados Unidos con un posgrado en Francia. Regresó a Haití y encontró a su abuelo en su lecho de muerte, que le dijo que él tenía que seguir con la tradición familiar, y renunció a todo esto y se hizo sacerdote del vodú. Bueno, se hizo unga, se hizo unga como la iniciación, se hizo unga, y él fue nombrado, cuando se hizo la Asociación de Vodouistas Haitianos, jefe jerarca máximo del vodú. A eso se le llama un ati. Él fue el primer ati que hubo en el vodú moderno. Él murió en 2015 y a su muerte, su lugar fue ocupado por un tal Auguste Saint-Cloud. El Auguste Saint-Cloud estuvo en su lugar hasta que la Confederación se reunió otra vez y por unanimidad nombraron a un nuevo ati, que fue Joseph Friesner Comas. Al nombrar a Joseph Friesner como ati, Saint-Cloud no se quedó por atrás, entonces se hizo nombrar rey del vodú. Actualmente existen los dos, hay un ati y hay un rey del vodú en Haití ahorita, que es Saint-Cloud. Los dos coexisten en el país. Bueno, entonces estamos yendo a Max Beauvoir. Los instrumentos de rituales. Aquí estamos yendo precisamente del son que les describía yo. A diferencia de una maraca común y corriente, que está hecho de un bule generalmente redondo, este es un bule alargado. No tiene más que una sola perforación, que es a la parte de arriba, en donde se ponen las cuentas que van a sonar por dentro. O sea, es lo que les diferencia de una maraca común y corriente, de una maraca común. Entonces, no tiene más que esta perforación y la que sostiene la campana. A todos alrededor le ponen cuentas, collares, le llaman collar bebé, que son también símbolos de los loas. El relleno que tiene adentro también es especial. Generalmente dicen, bueno, son vértebras de animales, de animalitos, pero nadie sabemos qué puede tener. Cada un mambo tiene su propio azón y es su distintivo. Solamente él sabe cómo y con qué se hizo su azón. Es parte de su secreto. Ajá, y tiene también anudado al azón una campana, que también suelen sonar junto con el azón al tocarlo. Aparte del azón, estamos viendo una mambo precisamente con su azón. Este es un azón auténtico, este es un mambo auténtico. Se reconoce cuando no es un mambo unga auténtico, porque en lugar de un azón puede tener una maraca común y corriente que se llama chacha en creol. Entonces le llaman uga chacha o mambo chacha, quiere decir que es balín, ¿no? O sea, no es auténtico, es charlatán. Este es un uga chacha, quiere decir que no tiene poderes, nada más tiene, en lugar de un azón, tiene un chacha. Aparte del azón, el otro instrumento es el azoto. El azoto es un instrumento hermoso, son tambores enormes, muchas veces están esculpidos, y para tocarlos, a veces miden hasta 2 metros, había que saltar, tienen que saltar para tocarlos. No los tocan constantemente, sino que a cierto momento pueden llegar a darle 1 o hasta 3 golpes, 1, 2, 3, mientras sigue el ritmo. Y el azotó, por el ruido, el sonido que produce, vibra todas las cosas, vibran las cosas en el peristil. Y también se le conoce como si fuese un espíritu. Es un loa en sí. Aquí está su símbolo, el símbolo del loa azotó. El azotó es un loa en sí. Los azotos fueron destruidos en las 3 campañas antisupersticiosas que llevó la religión católica en Haití, y también fueron destruidos una gran cantidad de ellos en 1915 en la ocupación americana. Los quemaron. Algunos, creo que este que estamos viendo a la derecha es un ejemplar que está en el Museo Nacional de Historia de Haití. Ahí está este azotó. Son instrumentos bellísimos. Creo que hay otro ejemplo de otro azotó. Aquí está. Otro ejemplo de un azotó. Son hermosos esos tambores, enormes. Aparte del azotó, están los otros tambores de menor dimensión,
que son tres, generalmente son tres. La mamá, que es el más grande, el segundo y el más chiquito que se conoce como bulá. Los tambores, según los ritos, pueden ser como estos, de piel, estos son de piel de cabra, generalmente piel de chivo, y no pueden tener metal, o sea, para tensarlos se tiene que usar cuerdas de mecates de yute, pues. En cambio, los que pertenecen a los ritos petuo y a los radas, ahí sí pueden tener tensores aros de metal. Ajá. Estos son los tambores. Bueno, el servicio. No sé si da tiempo, pasamos rápidamente. Sí, nos da tiempo. Le tengo grabado un servicio que fue grabado hace mucho tiempo, no hay problema de derechos de autor, no es reciente, y aquí está. Bueno, para ver el servicio, bueno, podría decir cómo se hace, pero el servicio contiene diferentes partes. La primera parte, como lo vamos a ver, es el trazado de los bebés. Le sigue algo que es una oración, la recitación de una oración yo. La oración yo es un texto que está escrito en lenguaje de los fon. No sabemos su significado. Bueno, sí se puede traducir, de hecho, no tengo el texto en este momento, pero alguna vez lo encontré, el texto de la oración yo. Luego siguen los cánticos y los bailes, hasta que llegue el parte culminante del servicio, que es el cabalgamiento. O sea, se llega, el Loa se hace presente y tenemos un cabalgamiento. Y en este caso, al ser exitosa, viene el sacrificio. Aquí está la ceremonia que les quise presentar. Bueno, aquí estamos viendo el inicio, donde dos ungas se saludan. Cuando hay dos personas en una ceremonia, se saludan así, generalmente. El trazado del bebé es lo que sigue. El bebé se complementa generalmente con otros elementos, como puede ser, el bebé se traza con harina de maíz, y luego se complementa con otras cosas como fuego, como agua, como en el caso de Dambara le ponen un huevo, Dambara es una serpiente y es sabido de huevos, le ponen un huevo. Y el cabalgamiento, aquí estamos viendo una persona cabalgada en este momento. Vamos a ver una ceremonia filmada en esos años, 1947. Voy a dejar el sonido. A ver. No sé si se alcanzará a escuchar. Bueno, el sonido es una explicación en inglés, de hecho. Fue grabado por Deren Maya en esos años. Está tomado en Haití. In Haiti, a divine spirit is called a Loa. Legba is a Loa who is the link between the visible mortal world and the invisible immortal realms. He is the means and avenue between them, the vertical axis of the universe. As guardian of the sacred gateway, it is he who grants contact with the other Loa. Legba must be the first Loa to be ritually saluted if this is to be achieved. For this reason, the crossroads is the most important of all ritual figures. Whether drawn in flower on flat ground or traced in the air, the sign of the crossroads is always the juncture where communication between worlds is established, where the traffic of energies and forces between them is through the center post, the Potomiton, the gods enter. At its base, the Vevers are drawn. Around the center post, all ritual movements and dance revolve. The Rada rites are a basic African tradition in which the deity
play a protective role. They are benevolent and paternal. This is en Laplace. Sí, ahí está Laplace, okay. who is an apprentice and assistant to the priest, carries a sword representing the guardian god of the temple. He is flanked by two flag bearers who represent the congregation. The priest, holding his sacred rattle, and the trio seem to engage in some strange mock battle. There is no question but that it is a competition between the power of the Loa and the congregation together against that of the Hungong. The Laplace bows and kisses the earth at the priest's feet as a mark of respect. The priest kisses the hilt of the sword. He kisses the tops of the flags. From this action, we see the priest's responsibility towards the congregation as well as towards the gods. Now another priest salutes the trio in the same manner. A Vodun priest is called a Hungong. Hung meaning of the spirits, and Gong meaning chief, from the language of the Fon people of Africa. He gives advice concerning spiritual as well as economic, political, and medical problems. Strong Hungong enjoys a quality and degree of respect which the Haitian extends to no one else. When two Hungong salute, they mirror each other with their sacred rattles. The rattle is a calabash covered with a loose web of clay beads and snake vertebrae with a bell attached. It is used to summon the Loa. It is a sign of priesthood. There are many subtle gradations of salutation, and these indicate the relative authority of the persons involved. Va a venir un cabalgamiento. Ya me Possession is the psychic phenomenon which occurs when the divinity becomes manifest. Terminology of voodoo, it is said that the Loa mounts a person, or that a person is mounted by the Loa. The metaphor is drawn from a horse and his rider, and the actions and events which result are the expression of the will of the rider. It is the
center towards which all roads of Wudong converge. It is the point which one travels by the most visible and physical means. Yet to the traveler, it is itself invisible. Snake. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias.